somos descendientes de tantas generaciones. La Guerra Civil Española es un hecho que conmocionó al mundo y que aún hoy, 80 años se va a cumplir este año desde el inicio de aquella contienda terrible que asolara a España en aquel momento, en 1936. Todavía 80 años después, los hechos que acontecieron siguen teniendo vigencia. En este caso, Lito Fernández Mateu, un conocidísimo actor de nuestro medio, encarna a uno de los personajes de aquellas primeras jornadas de la Guerra Civil Española. Hablamos con el dramaturgo y nos contaba de esta manera cómo se armó ese personaje para tratar de acercarnos a aquel terrible drama de los españoles y del mundo, allá por 1936. Yo conocí al autor, que es un hombre muy joven y muy interesante su temática. Leí 2 o 3 cosas de él. Trabaja sobre hechos reales de la historia. O sea, él no inventa las historias, directamente va a las actas, a lo que tenemos de historia, y de ahí él toma una historia determinada y la desarrolla teatralmente. Esta obra, Cantando bajo las balas, está situada en plena Guerra Civil Española. En realidad es la primera reunión del franquismo que ocurrió el 12 de octubre de 1936, fiesta de la raza para los españoles. Entre las autoridades invitadas asiste el general José Millán Astray, que es el fundador de la Legión extranjera en España. Y en realidad fue el que reunió a Hitler y Mussolini con Franco, que es el que provoca esa reunión de ese triángulo que después fue terrible para la guerra civil, no solo guerra civil española, sino en general en Europa. Buceando en la historia de él, te das cuenta de lo que era. No era de los generales que se quedaban atrás de su escritorio y mandaban, iba al frente. Y como iba al frente, es un hombre que a lo largo de la historia, de su historia militar, fue perdiendo partes de su cuerpo. Perdió un ojo en una batalla, pierde un brazo en otra batalla, pierde una pierna en otra batalla. Entonces, cuando llega al final de su vida y muere, los periódicos dijeron de él que había muerto a la mitad, porque la otra mitad ya había muerto en los campos de batalla. Este fue el señor Millán Astray. Por supuesto que la diferencia con Unamuno era que Unamuno era un señor súper inteligente, era un filósofo, profesor y rector de la Universidad de Salamanca, y se oponían en muchos puntos. Millán Astray preguntaba ¿qué hizo Unamuno aparte de escribir libros? Yo entregué mi sangre, entregué partes de mi cuerpo por la causa de España. ¿Él qué hizo? Entonces, ahí venía la oposición de estas dos personas. Es maravilloso una parte donde Unamuno dice el famoso discurso: vencerán, pero no convencerán. Porque convencer significa persuadir, y para persuadir les falta algo que no tienen: razón y derecho. O sea, ya con eso los mató. Cuando lo leímos la primera vez, a mí me pareció un monstruo. Es un personaje monstruoso, por donde lo mires. Pero al mismo tiempo es un personaje carismático, porque evidentemente gozaba del cariño de su ejército, ¿no? Que él le hacía componer canciones y marchaban cuando iban a la guerra, y él mismo lo dice en un momento: los legionarios, cuando vemos de cerca la muerte cantamos, cuando vamos a una mujer cantamos, cuando tenemos miedo cantamos, cuando estamos muriendo morimos cantando porque somos legionarios. Es decir, es un ser muy extraño, y por momentos parece absolutamente loco, y por momentos tiene una visión de la realidad que te sorprende. La idea fue, a ver, para que el público lo aceptara de entrada y lo escuchara, traerlo a la normalidad, ¿no? A que sea un tipo común. Vos ves en el escenario el tipo que aparece, sí, es un general,
pero lo hemos, ¿cómo te puedo decir?, humanizado. Yo trabajé casi toda mi carrera, estoy cumpliendo 50 años de actor, casi toda mi carrera en elencos oficiales, en la Comedia Cordobesa, en Rajatabla en Venezuela, en la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, en el Teatro Nacional de Repertorio de Colombia. Y esos elencos no te dan espacio para que elijas. Es decir, a vos te contratan a que hagas determinado personaje. Ahora que dejé de trabajar en ese ámbito, dije, tengo que conseguir personajes que me definan desde otro punto de vista como actor, ¿no? Personajes en los que yo pueda encontrar otra estética, pueda encontrar otro estilo, pueda decir lo que yo siempre quise decir. No es denuncia, no hablo de denuncia ni de teatro, ni de teatro politizado, no me interesa, el panfleto no. Pero sí mostrar una realidad como esta y que después la gente, tomando un café, compare, che, caramba, la guerra civil española, pero y nosotros y la igualdad empiezan a cruzar y eso me interesa. ¿Comprendés? Que la gente salga del teatro y pueda hablar, discutir, pensar, que se quede pensando. Ya hice la función para prensa, que gracias a Dios fue maravillosa las críticas. Voy con un 50% de seguridad, porque ahora me falta lo más bravo, que es el público. El público es el que te dice sí o no. La prensa le puede gustar o no, y es un capítulo importante para uno, pero el público es importante para todo. Mayo, los viernes y sábados de mayo en la Casona Municipal. Probablemente, si esto anda bien, después sigamos, pero en principio es esto, y siempre a las 21:30. Viernes y sábados, 21:30 horas en la Casona Municipal. Llegamos al final de otra edición de nuestro encuentro semanal aquí en .córdoba.ar. Siempre es una alegría poder decirles gracias, porque implica que ustedes siguen allí y nosotros aquí cada semana encontrándonos para compartir lo mejor de nuestra cultura. Muchas gracias, nos vemos el sábado próximo. El disco se llama Cada Paso y lo elegí no porque contenga alguna canción que se llame así, sino porque creo que representa el contexto mío y el contexto de las canciones también. Camino Real, una historieta, una serie de historietas que tienen la particularidad de que cada episodio está creado en base a una tirada de tarot. Es un personaje monstruoso, por donde lo mires. A lo largo de la historia, de su historia militar, fue perdiendo partes de su cuerpo. No era de los generales que se quedaban atrás de su escritorio y mandaban, iba al frente. Descendientes de tantas generaciones. Somos descendientes de tantas generaciones que pedimos por la naturaleza salud, salud. Descendientes de tantas generaciones.